Somos estudiantes de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influye la temperatura en la velocidad de difusión? Aquí te explicaremos este curioso suceso a través de un experimento. Objetivos. Identifica la característica de permeabilidad de la membrana celular. Describe los mecanismos de difusión y diálisis a nivel molecular. Enumera factores que afectan la velocidad de difusión. Primero necesitamos saber, ¿qué es la difusión? Lo podemos definir como el movimiento de partículas en el que éstas viajan desde una zona de mayor a menor concentración. Esta diferencia es conocida como la gradiente de concentración, y gracias a ello no se genera un gasto de energía. ¿Cómo ocurriría en la membrana? Este proceso comienza cuando las sustancias viajan a favor de la gradiente de concentración, lo que permite el paso libre del soluto a la membrana, ya sea por la bicapa lipídica o por un poro acuoso de la membrana. Aquí podemos observar este proceso. Procesos de difusión simple se pueden dar a través de la bicapa y mediante canales proteicos, como son la diálisis y la ósmosis. La ósmosis. Las moléculas de agua atraviesan una membrana semipermeable, desde una zona de mayor a una de menor concentración de agua. Para detenerla se requiere de una presión osmótica. Según Karp, la difusión depende del movimiento continuo de los solutos, en los que intervienen la temperatura, el movimiento de las moléculas y la velocidad de difusión. En primer lugar, según Bleacher et al., a mayor temperatura, mayor es la fluidez sobre la membrana, ya que el aumento de temperatura produce un cambio de estado al aumentar el movimiento de las colas hidrofóbicas, ocasionando un cambio en la permeabilidad de las membranas y aumentando la velocidad de difusión de las moléculas según Olson y Traggart. Asimismo, este aumento en la permeabilidad provoca una disminución de la selectividad, lo cual, de acuerdo con Stephanie Chandler, puede permitir el paso de sustancias tóxicas hacia el medio intracelular, en mayor medida. Sin embargo, la célula tiene un mecanismo de homeostasis que en el caso de una disminución de temperatura consiste en modificar la estructura dinámica de las membranas según Cooper, y que de acuerdo a Karp consiste en la insaturación de las colas hidrófobas por acción de enzimas, manteniendo la fluidez de la célula. Esta característica se puede evidenciar en mamíferos hibernantes. Nuestro procedimiento consistía en colocar 3 recipientes con 200 ml de agua a diferentes temperaturas y agregar café diluido y ver en cuál se disolvía más rápido. De izquierda a derecha disminuye la temperatura. Como podemos observar, en el primer vaso, el más caliente, el café se difunde más rápido que en los otros vasos. Eso se debe al efecto de la temperatura sobre la velocidad de difusión. Pero, ¿ocurre el mismo efecto dentro de nosotros? Se sabe que el cuerpo humano en todo momento está tratando de mantener el equilibrio entre el medio intra y extracelular. Por ello, requiere de la difusión para transportar las moléculas a través de la membrana plasmática. ¿Y cómo interviene la temperatura? Dado que los procesos fisiológicos se efectúan a 37 grados centígrados, cuando la temperatura es mayor a esta, las moléculas tienen mayor movimiento, acelerando así la difusión e ingreso de moléculas que hasta cierto punto es aceptable, dado que el aumento excesivo de calor puede dañar la célula y provocar la desnaturalización de proteínas, afectando asimismo el transporte, pues múltiples moléculas dependen de los canales proteicos para el paso entre los medios celulares, pero en cambio, cuando la temperatura es menor, pueden provocar una disminución o el freno de las reacciones celulares, como el transporte, dificultando la difusión e implicando que moléculas vitales se queden sin movimiento y no pueden ingresar a las células. El proceso de difusión ocurre en todas las células del cuerpo humano, creando así una relación directa entre la solubilidad en lípidos de una sustancia y su velocidad de difusión a través de las membranas semipermeables. Las células pueden responder al cambio de temperatura modificando los componentes de sus membranas. Después de realizar las respectivas investigaciones y comprobar experimentalmente, se concluye que la temperatura es uno de los factores que afecta directamente proporcional a la velocidad de difusión, debido a que el movimiento de las moléculas también se cuantifica por el calor que posee. Por tanto, mientras más caliente la sustancia, más rápida su difusión.